Cuaresma los católicos realizamos un gesto interesante que consiste en ponernos cenizas sobre nuestras cabezas. Un gesto que no fue inventado por los cristianos, sino más bien heredado de la tradición judía. Los hebreos solían echar cenizas sobre sus cabezas en determinados momentos, normalmente relacionados con el sufrimiento, la penitencia o la expiación. El Nuevo Testamento no nos describe en ningún momento a Jesús realizando dicho gesto, aunque Mateo sí se hace eco de esta tradición al maldecir a Corazín y Betsaida, y el Apocalipsis lo hace también al profetizar la destrucción de la Gran Babilonia. ¿Por qué Jesús nunca se echó polvo o ceniza sobre su cabeza? ¿Por qué el Nuevo Testamento parece pasar por alto este gesto tan característico? Lo iremos viendo a lo largo de este vídeo. En el ámbito católico, con el gesto de la ceniza, la liturgia prevé además realizar dos posibles declaraciones. Una es conviértete y cree en el Evangelio. Y otra, más antigua, es recuerda, hijo, que eres polvo y al polvo volverás. Esta última declaración nos linkea rápidamente con otro pasaje del Génesis en el que, tras el pecado, Dios le dice a Adán: Betseat apeja tochal lechem, atsubeja el adama ki minmena lukochta, ki afar ata belafar tashuv. En el sudor de tu frente comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. En esta frase vemos algo que adquiere mucha relevancia y que está estrechamente relacionado con la práctica judeocristiana. Me refiero a la palabra afar, polvo, ceniza. La primera vez que aparece esta palabra es al describir la creación del hombre. Vayitzer Adonai Elohim et Adam afar min hadamah. E hizo el Señor Dios al hombre del polvo de la tierra. Vuelve a salir versículos después al maldecir a la serpiente. Beafar tojal kol yemei hayeja. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Para finalmente decirle al hombre lo que ya hemos visto antes, que es polvo y que al polvo volverá. El ser humano es el único ser vivo que, según el Génesis, está hecho de afar, polvo, y la serpiente es el único animal en el Génesis que recibe la maldición de comer polvo todos los días de su vida. Analicemos entonces la palabra afar. Está compuesta de las letras ayin, pe, res. Ayin es un ojo, representa la mirada, la visión, el entendimiento o inteligencia y la obediencia. Pe es una boca, una grieta en la roca de la que se derrama algo, como por ejemplo agua. Representa la palabra, la comunicación, la capacidad de relacionarse. Res es la cabeza de un hombre, la parte superior del cuerpo humano. Representa lo primero, lo que está más arriba, a un noble o príncipe que gobierna su pueblo. Así, según el Génesis, la materia o esencia de la que está hecho el hombre y que le diferencia del resto de seres vivos, radica en su capacidad de ver, de entender, de tener un pensamiento intelectual desarrollado, en su capacidad de hablar, de comunicar sus conocimientos, de establecer relaciones sociales, y en su capacidad de autogobernarse a sí mismo, sin estar sujeto a los instintos naturales, siendo un ser activo y no reactivo, como lo son el resto de seres vivos. El valor de las letras de afar son 70, 80, 200 y suman 350. Este número en hebreo se vuelve a escribir con las letras shin, nun, que forman la palabra shen, usada para diente, algo punzante o afilado, ya que deriva de la palabra shanan, señalar, apuntar, y de ahí perforar, inculcar, pinchar, enseñar. Así, afar, aquello de lo que está hecho el ser humano, nos está señalando o apuntando hacia algo, o hacia alguien. La pictografía de Shin son unos dientes, algo que machaca, amasa, aplasta, destroza o consume. También representan las llamas del fuego de un holocausto, que consumen la ofrenda y que nos unen a Dios. Y el fuego revelador de la zarza ardiente, en el que Dios se revela a Moisés. Nun es una semilla o pez, algo que continúa la vida, o como el pez que se agita y mueve continuamente. Representa la vida como algo continuo, constante, la descendencia, la continuidad de la familia, la herencia, los hijos, la promesa. Es la letra que mejor representa al Mesías y para nosotros cristianos enlaza perfectamente con el hecho de que Jesús sea el Hijo de Dios hecho hombre. Así,
Afar nos está señalando hacia alguien. Nos está mostrando que la esencia del ser humano es amasarse con Dios Hijo, unirse a Dios Hijo, revelar a Dios Hijo en su propia vida. 350 termina sumando 8, el valor de la letra Het. La pictografía de esta letra es una valla que protege y separa un terreno, que establece en ese terreno una pertenencia particular, que lo conecta a otro terreno pero sin mezclarlo, etc. Representa también la vida que nace o que se renueva, el útero de Eva, de nuestra madre, la primera experiencia de protección y pertenencia que adquirimos en nuestra vida. El 8 es el número que sigue al 7, el Shabbat, el día en el que Dios descansó, finalizando su creación. El 8 es el día en que todo vuelve a comenzar, el primer día de la nueva semana, de la nueva creación. Por eso Jesús resucita el primer día de la semana, que es también el octavo, dando así inicio a una nueva creación. Y también 8 serán las personas que entran en el arca de Noé, para dar lugar a una nueva humanidad tras el diluvio, que era figura del bautismo. El 8 representa a Jesús mismo, cuyo nombre hebreo, Yeshua, termina sumando este valor. La forma cuadrada de la letra Het proviene de la unión de la letra Vav, que es un clavo, y que a su vez deriva de una Yod, la mano o poder de Dios, cuya colita ha sido alargada hasta tocar la línea de escritura, es decir, la historia de la humanidad. Es por tanto el poder de Dios apareciendo en la historia. Su valor, 6, conecta todo esto con el ser humano, que fue creado el sexto día de la creación y que precisamente será el representante de Dios en la tierra, destinado a gobernarla y a regir todo lo que hay en ella. Zain es un arma afilada o espada capaz de penetrar o atravesar la tierra. Representa el discernimiento, la capacidad de ver más allá de lo meramente aparente, de llegar a la esencia de las cosas. Se forma de una Vav, que ya vimos antes, que en vez de bajar, sube hasta arriba, hasta alcanzar a Yod, el poder o la voluntad de Dios. Así, Zain nos habla del sabio, del hombre que alcanza su cima, la plenitud, lo más alto, de aquel que se une a la Jochma, a la sabiduría divina. El hombre que llega al cielo, es decir, Jesús, cuya naturaleza humana, Vav, tras su resurrección, fue deificada, divinizada y ascendió al cielo, uniéndose para siempre a la naturaleza divina de Dios Hijo. Así, si unimos la simple naturaleza del ser humano, la tuya y la mía, Vav, a la de Jesús resucitado, Zain, nos metemos en ese útero protector, Het, del que nacemos de nuevo. Y ya no somos Vav, ahora somos una letra totalmente distinta, Het, con un nuevo valor, una nueva pronunciación, un nuevo significado. Es decir, recibimos una nueva naturaleza, nos convertimos en uno con Jesús, en otro Cristo. De esta forma, aquello de lo que fue hecho el hombre, Afar, nos está hablando de que fuimos creados por y para Jesús, para que Jesús, el Hijo de Dios encarnado, se manifieste en el mundo. Para ello se nos dio inteligencia para comprender a Dios, Ayin, boca para hablar con Él y predicarlo, Pe, y capacidad para actuar en su nombre, realizando las mismas obras de Dios en el mundo, Res. En la tradición mística judía, Dios es el Ein Sof, según algunos la nada final, aunque en realidad tiene más que ver con la sencillez final o absoluta. La práctica ritual de echarse ceniza o polvo es regresar a ese Ein Sof, a esa sencillez absoluta que es depender de Dios mismo. Al ponernos ceniza sobre nuestras cabezas, recordamos que nuestra verdadera esencia no es vivir esclavos del dinero, de la afectividad, del miedo, del tiempo, del pasado, del futuro, etc., sino vivir de Jesús, con Jesús y según Jesús, ya que Él es el Ein Sof encarnado. Jesús es la sencillez absoluta del hombre que en todo depende de Dios y no de sí mismo. Según el Evangelio, Jesús no se echó ceniza nunca sobre su cabeza. Sin embargo, si miramos más detenidamente el pasaje de las tentaciones, veremos que cada una de ellas tiene que ver con una de las letras de la palabra Afar. A la tentación de convertir las piedras en pan, Jesús responde con el alimentarse de la voluntad de Dios, con el ayuno, que nos permite dejar de hacer lo que normalmente hacemos, comer, para observar durante ese tiempo lo que hace Dios,
es decir, la letra Ayin, los ojos que nos permiten ver obrar a Dios. Eso nos lleva a entrar en la primera parte del Shema. Amarás a Dios con todo tu corazón. A la tentación de tirarse del pináculo del templo, de derramarse, de obligar a Dios a manifestarse, Jesús responde con el silencio de la oración, la letra P, la boca, el dialogar con Dios en la historia en vez de tentarle para que la cambie. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu vida o con toda tu historia personal. A la tentación de las riquezas, Jesús responde con la liberación del desprenderse de esa dependencia a través de la limosna, y que tiene que ver con la letra res, que representaba esa capacidad de autogobierno, de administrar rectamente los bienes materiales. Es decir, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con todos tus bienes, con todas tus riquezas. Por ello la Iglesia nos invita durante la Cuaresma al ayuno, para evitar las distracciones y contemplar el obrar de Dios, Ayin. Nos invita a intensificar la oración, cerrando nuestra boca a palabras inútiles y murmuraciones varias, para dedicarnos a hablar con Dios y de Dios, P. Y administrar o gobernar bien nuestros bienes y riquezas, siendo señores y no esclavos de las mismas, mediante una limosna seria, res, que nos libra de la dependencia al dinero y lo material, de la seguridad que ponemos en lo que logramos por nuestras propias fuerzas. Ayuno, oración y limosna nos llevan a vaciarnos de nosotros mismos, a simplificarnos, a hacernos sencillos, a unirnos al Ein Sof, a la sencillez final y absoluta que es Dios mismo. Así vemos que aunque Jesús no se echara ceniza literalmente sobre su cabeza, las tentaciones fueron esa ceniza, ese polvo que le prepararon para vivir en la sencillez de Dios y llevar adelante su misión como Mesías prometido. Entrar en el misterio del polvo y la ceniza, de la palabra afar, nos lleva a ese nacer de nuevo que representa la letra Het, por medio de la unión de nuestra vida, Vav, a la de Jesús, Sain, y revela la presencia del Hijo en el mundo a través de nosotros y de nuestra propia vida. Ese polvo es el que está destinado a comer la serpiente todos los días de su vida. Satanás quiere impedirlo, no quiere que seas como Jesús, no quiere que seas otro Cristo, no quiere que aparezca el Mesías en el mundo. Por eso, primero tentó a Jesús para apartarle de su identidad de Hijo de Dios. El diablo no quería que la identidad de Jesús como Hijo de Dios se apoyara en la certeza de lo que él ya era para su Padre y que le había sido revelado en el bautismo. Tú eres mi Hijo, mi amado, mi predilecto. El diablo quiere que Jesús apoye su identidad de Hijo en lo que él es capaz de hacer o conseguir por sí mismo. Si eres Hijo de Dios, demuéstralo haciendo algo concreto. Pero Satanás se comió el polvo, el afar de Jesús, y desde entonces se come el polvo todos los días de su vida en las derrotas que sufre a través de los cristianos. Porque a nosotros Satanás también trata de apartarnos de la certeza de que ya somos hijos de Dios, no por lo que hacemos por o para Él, sino por lo que Él ya hizo por y para nosotros a través de Jesús, gratuitamente. Satanás también quiere que tu identidad de hijo se apoye en lo que tú eres capaz de hacer o conseguir por ti mismo. Trata de encerrarte en la misma mentira. La buena noticia es que Satanás, la serpiente antigua, está destinada a arrastrarse y comerse todos los días de su vida el polvo del que fue hecho el hombre, la identidad de hijos que se nos ha dado gratuitamente en Jesús. Incluso aunque caigamos por engaño o debilidad, siempre podemos levantar la mirada o contemplar de nuevo a Jesús y ser curados por Él. Como los hebreos fueron curados de las consecuencias de sus pecados al mirar la serpiente de bronce de Moisés en el desierto, siendo liberados del esfuerzo perfeccionista y de la mentalidad de desempeño que nos dice que tenemos que hacer algo para ser amados por Dios. El diablo siempre juega a imitar a Jesús y Jesús siempre se la cuela sin que él se dé cuenta. Fíjate que las letras de Afar pueden ser reordenadas como P, Res, Ayin, que forman el verbo pará, dirigir, liderar, liberar, soltar, dejar ir, absolver, comenzar, de cuya raíz se forma la palabra faraón, paró en hebreo. El faraón era considerado la manifestación del Dios supremo. Si unes lo que vimos de Afar a la letra G
vida, existencia, verás que el faraón es aquel que gobierna con su boca y pensamiento la vida o la existencia de los demás. En el Génesis el faraón representa el designio de Dios, salvando a los hijos de Israel de la miseria y de la muerte. ¿Gracias a qué? Gracias al sacrificio e intercesión de José, que es figura de Jesús, acogiéndolos en su reino y dándoles un lugar para que puedan vivir y multiplicarse. En el Éxodo, sin embargo, el faraón pasará a simbolizar al diablo, que se presenta como un falso Dios, como un falso Mesías, que somete y esclaviza al pueblo elegido. Y Dios, a través de sus plagas, demostrará que el faraón no es más que afar, polvo y ceniza en su presencia. Por eso también serpiente, en hebreo Nahash, tendrá el mismo valor numérico que la palabra Mashiach, Mesías, ungido, porque el diablo trata siempre de presentarse como un falso Mesías, mientras que, por el contrario, el verdadero Mesías es profetizado en la serpiente de bronce que Moisés eleva en el desierto, y que al ser contemplada, los hebreos serán curados de las consecuencias de sus propios pecados, es decir, de las mentiras de Satanás. Una y otra vez la serpiente se come el polvo del que fue hecho el hombre, tal y como profetizó Dios en el Génesis. La ceniza, el afar que puso la Iglesia en nuestras cabezas el miércoles, es un recordatorio perenne de que fuimos hechos por y para Jesús, que somos hijos por lo que Él ha hecho por nosotros y no por lo que nosotros hacemos por o para Él. Que tu felicidad no consiste en trabajar por o para Dios, sino en trabajar con Dios, que tienes acceso al cielo gracias a Jesús y no gracias a lo que tú hagas o dejes de hacer. En esta Cuaresma, alza tu mirada a Jesús. Él es tu única y verdadera curación. Solo Él tiene el remedio para las consecuencias de tus pecados. Deja que la ceniza que te pusieron el miércoles te recuerde quién eres en Jesús y que Él te libere y te haga nacer de nuevo en tu verdadera esencia y destino. Ser uno con Jesús, ser otro Cristo en la tierra, obrando con Jesús y no ya simplemente por o para Él sus mismas obras en las personas que te rodean.